Claudio Lozano, gracias por venir, Claudio. Faltaba más. A ver, explícanos qué son estos mails. Primero, Marcelo Echevarne es quien dirige una consultora, que es la consultora Arcadia. Esa consultora fue la que manejó toda la operación de canje. Esto fue algo que nosotros identificamos, además de un conjunto de irregularidades muy grande en el canje de deuda del 2010, que ya nos venía preocupando porque era casi un traje a medida para los acreedores. Y esta consultora, Marcelo Echevarne, para que quede claro, era el que asesoraba a los acreedores. O sea, el que vos leíste y que le daba instrucciones al ministro de Economía de nuestro país, era el que asesoraba a los acreedores. Y en realidad hay documentación del Ministerio de Economía que le indica que Arcadia, manejando la información privilegiada de que se iba a hacer un canje de deuda, que se iba a levantar una ley que existía en la Argentina, que era la ley Cerrojo, que impedía la reapertura del canje, desde el año 2008 estaba vendiendo el canje en los Estados Unidos. ¿Esto qué permitía? Permitía que bonos de la Argentina que estaban en el suelo, o sea, valían 2 mangos, pudieran ser comprados por bancos, por brokers, por distintos sectores a muy bajo precio, y que luego fueron canjeados acá en el momento de la reapertura, haciendo ganancias en dólares que estaban en el orden del 100% en divisas. Los mails que vos mencionabas tienen toda fecha anterior a el momento en que se establece la resolución por parte del Poder Ejecutivo de contratar a los bancos para llevar adelante la reapertura del canje. O sea que hay todo un proceso previo en donde Arcadia, manejando información privilegiada, lleva esta propuesta a los Estados Unidos y a los distintos mercados, y luego va asesorando al Ministerio de Economía respecto a cuáles deben ser las condiciones del canje. O sea que es una situación muy particular donde el Ministro de Economía está puesto de un lado y del otro del mostrador, porque lo que también se puede observar es que Arcadia tiene vínculos con los funcionarios cercanos al propio Vudú, fundamentalmente a través del hermano de Diego Bossio, que es Pedro Bossio, y que trabaja con Echevarne en el estudio de él. ¿Cómo se prueban los vínculos entre Arcadia? El hermano de Diego Bossio trabaja con Echevarne. Exactamente. Eso está totalmente comprobado. Sí. Basta con entrar a la página de la consultora para percibirlo. En realidad, nosotros ya veníamos viendo que el canje venía complicado. Básicamente, por ejemplo, al Congreso nunca se le permitió saber cuál era la oferta financiera, a pesar de que la Constitución establece que es el Congreso el que tiene que establecer los términos de la negociación. Nunca se pudo saber cuál era la oferta. También era complicado el hecho de que quien traía la oferta y los bonistas, que era el Banco Berkeley, a la vez era el representante nuestro. Había una confusión ahí entre quien nos representaba a nosotros y quien representaba a los acreedores. La cosa terminó de saltar por el aire, demostrando que había tráfico de influencia cuando identificamos una consultora que estaba ligada a funcionarios cercanos al Ministro de Economía. Y la verdad que la consecuencia de todo esto después la pagamos todos, porque siempre cuando se hacen estos canjes se suele vendernos a nosotros, que se logra por esa vía reducir la deuda. En este sentido, se canjearon papeles de deuda de alrededor de 12.200 millones de dólares por nuevos papeles de alrededor de 7.600 millones. La diferencia, se dice, es la reducción de deuda a favor de la Argentina. En el mercado esos papeles valían Lo que no se cuenta es que en realidad la Argentina emitió otros papeles que se denominan cupón PBI, que están asociados al crecimiento de la economía argentina, y que en realidad superan los 5.400 millones de dólares. Es decir, que en la práctica Argentina terminó teniendo una deuda que es 7.600 más 5.400, que supera la deuda original. Claudio, cuando esto estalla originalmente ahí en el 2010, cuando se produce todo esto, la aparición de Arcadia, la aparición de gestiones previas a la reapertura de canje por parte del gobierno, por parte de Vudú. Hubo un gran escándalo donde el gobierno te involucra a vos en un caso de supuesto espionaje, donde había un consultor que había entrado al Ministerio de Economía, al que se lo acusó de haber robado papeles secretos, se lo metió en la cárcel con genocidas. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo enmarcás en esta discusión? Mirá, en realidad, 48 horas después de que nosotros hacemos la denuncia, que la hicimos en la propia sesión
en el recinto, en el Parlamento, a esta persona que en realidad trabajaba tanto con nosotros como con muchos otros, entre ellos con el propio gobierno nacional. Era alguien que vendía información sobre las cuentas públicas a diferentes sectores políticos, a muchos de los estudios económicos existentes y demás, y a esta persona, a la cual se la asociaba particularmente con nosotros, la detienen en el Ministerio de Economía y, como bien vos decís, termina 15 días detenida en Marcos Paz junto con el turco Julián y con distintos otros sectores vinculados a crímenes de lesa humanidad. La verdad que le destruyeron bastante la vida, la existencia de esta persona. Recuerdo que en ese momento el propio Vudú hizo una conferencia de prensa acusándome de haber mentido. Bueno, acá han ido apareciendo al curso del tiempo pruebas documentales de que lo que nosotros veníamos sosteniendo era absolutamente cierto. ¿En qué estado está la causa judicial de esto? El fiscal Dilelo y el juez Lijo han imputado a Vudú por supuesto tráfico de influencias, y bueno, habrá que ver cómo esto avanza. Pero a mí me parece que es muy importante que quede claro que estas cosas no forman parte de un hecho particular o individual. Nosotros tenemos otras denuncias sobre el ministro y vicepresidente que antes dirigió el ANSES, que tienen que ver con haber usado los fondos del ANSES para comprar acciones vinculadas a funcionarios, levantando el precio de esas acciones. Lo tenemos absolutamente demostrado. Esto cayó casualmente en el juzgado de Servini de Cubrí, como estaba totalmente demostrado, terminó en el juzgado de Ollarvide, para parar ese tema. También hemos visto maniobras complicadas en donde el ANSES ha comprado bonos que no podía comprar por ley, perdiendo miles de millones de pesos en favor de los bancos privados. Y en realidad todo esto configura una especie de trama institucional de corrupción donde Vudú ocupa un lugar importante, lo ocupó durante los años 2008-2009 y como consecuencia de eso terminó siendo vicepresidente de la Nación. O sea, como decir que es parte de un esquema. Uno asciende... Claro, que no es una cuestión individual, sino que es una trama institucional que tiene que ver con el financiamiento ilegal del sistema político y que vincula, además, al sistema político con el poder económico. Te cambio de tema, hablamos un poquito de política. ¿Tiene algún sentido? Esto es la política. No, esto es política, no, pero bueno, de política electoral. Sí, sí. ¿Tiene algún sentido que te pelees con el PAP, con Pino Solanas, cuando venían construyendo un camino común con la gente de Libre del Sur, un camino común, tratando de, no sé, generar algún tipo de alternativa de poder o alternativa electoral, y vos termines, bueno, peleado con ellos o por un camino propio? Primero, no hay pelea, lo que hay son posiciones distintas. Nosotros sí trabajábamos para un acuerdo entre las fuerzas que integraban el Frente Amplio Progresista y el Movimiento Proyecto Sur. Creíamos que eso podía configurar una opción sumamente interesante en la Ciudad de Buenos Aires. De repente nos sorprendieron estrategias de alianzas que nos parecieron insólitas. Primero Carrió, después Terraño, el radicalismo de Nocilia funcional al macrismo. Digo, hay un montón de Extensor o Prat-Gay. La verdad es una suerte de collage que se parece mucho al rejunte de la Alianza del 99, que se parece al rejunte del Acuerdo Cívico, y para nosotros la lógica de todos contra el gobierno no conduce a ningún buen lugar. En este sentido, nosotros privilegiamos construcciones políticas que tengan que ver con poder discutir cómo se puede gobernar de otra manera. Creemos que los argentinos sabemos que este gobierno ya dio todo lo que puede dar, y discutir otra cosa significa mostrar la posibilidad de un horizonte distinto. Que hoy aparezcan el propio Pino Solanas diciendo que la alianza que él está conformando se termina en octubre, es una indicación de que en realidad no está convocando a nada, más que no vote nadie. Pero por otra parte, más allá de quién tenga la culpa o que tenga razón, ¿no es como la eterna historia de las divisiones de la izquierda donde nunca puede termina? ser, la verdad nosotros sentimos profundamente el hecho de que, de hecho objetivamente, buena parte de los sectores que estaban en Proyecto Sur e incluso que integraban la fuerza del PAP, están discutiendo con nosotros la presentación de otra propuesta electoral en la Ciudad de Buenos Aires. La Juventud de Proyecto Sur, las representaciones en las comunas, el MST, el Partido Socialista Auténtico. Hay un montón de sectores que directamente se han abierto de esto. O sea que en realidad la impresión que uno tiene es que hay una suerte de tergiversación del mandato para el cual en todo caso estamos comprometidos a trabajar. Claudio, muchas gracias.